a usted y a todos los amigos y amigas, Rebeca, Beverly, gracias. Julia, pues gracias a todos y todas por sus saludos, pues les agradezco, igual Javier, igual Noemí. Entonces, ¿qué tenemos? De tantas cosas por platicar, pues gracias por sus saludos, pues sean todos bienvenidos. Entonces, bienvenido, vamos a generar, en este caso, nuestra actividad docente y básicamente va a ser en un tema que habíamos comentado en la sesión pasada, feliz tarde, Alexander, Alison, pues también. Entonces les comentaba que vamos a trabajar sobre la continuación y por supuesto la finalización del tema relacionado con el negocio jurídico. Y estábamos en, si ustedes recuerdan, en los requisitos esenciales del negocio jurídico. Ahora bien, antes de iniciar, bueno, ya superamos el número mágico, ya tenemos 101, pues muchas gracias. Antes de iniciar, siempre pues les voy a agradecer algunos, vamos a hacer un sondeo de opinión en cuanto a la calidad de la señal. Si me pueden informar antes de comenzar, por favor, si están recibiendo sin problema nuestra señal, pues gracias Rebeca, gracias Andy, pues me indican que está claro. Igual Melissa, pues Alison, Diego, pues gracias a todos y todas que están haciendo el reporte respectivo. Bueno, y así podríamos seguir, pero lo que puedo ver, según lo que ustedes me están informando, es que no tienen ningún inconveniente en cuanto a la recepción de la señal. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, hemos trabajado y de hecho, pues habíamos mencionado algunos elementos bastante importantes relacionados con esa categoría que es el negocio jurídico y que de alguna manera es el aporte de la doctrina alemana, en la que en un momento dado pues incursiona en el ámbito y en el desarrollo, perdón, de lo que es o lo que representa el negocio jurídico como una de las especies de un género al que ellos denominan actos jurídicos. Entonces, esto era lo que habíamos visto en el caso, obviamente, de el denominado negocio jurídico. Estábamos viendo las notas esenciales para la validez del mismo, y en este aspecto, pues lo que podría comentarles, y aquí les voy a compartir nuestra presentación, que era la última que vimos en la sesión anterior, que es básicamente esta, en donde se menciona en cuanto a los requisitos que se hacen indispensables para la validez del negocio jurídico. Como ustedes pueden ver, se aparece en nuestro Código Civil, en el artículo 1251, se mencionan los componentes que son básicos. Pídenme, por favor, su respectivo micrófono. Sí, gracias, Elma Juana Rodríguez. Bueno, entonces, les decía que el negocio jurídico en el 1251 nos establece algunos aspectos. Creo que Eric, no sé si tiene alguna pregunta, Eric, lo escucho. Ah, bueno, en cuanto a las notas, son 15 días después de la realización del examen. Si me permiten, voy a contestar estas preguntas al finalizar, pero son 15 días según el reglamento posteriores a la fecha de realización del examen. Bueno, entonces retomemos el punto. Noten algo, que son 3 los requisitos esenciales que se mencionan en este artículo 1251. Primero, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Obviamente vamos a entender que la capacidad como un atributo que es inherente a las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas, se constituye un requisito esencial. Esa aptitud, por supuesto, que es derivada de la personalidad jurídica y que le permite a un sujeto de derecho o persona entrar en el mundo de lo jurídico, poder recibir y proyectar efectos jurídicos, lo cual significaría en otro aspecto de que puede ser titular de derechos subjetivos o titular de deberes jurídicos. Ahora, en la capacidad, en el artículo 8 de nuestro Código Civil, referido a las personas individuales, pues nos dice la capacidad, por supuesto, para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Y ustedes conocen estos aspectos relacionados con la mayoría de edad. Entonces, es un punto importante el hecho de determinar
la capacidad legal de los sujetos. En caso de que se tratase de un menor de edad o de un mayor incapacitado, por supuesto, tendrá que comparecer debidamente representado por sus personeros legales. En este aspecto podemos mencionar los padres en ejercicio de patria potestad. En defecto o a falta de padres, pues será un tutor. Pero el primer elemento que se menciona para la validez del negocio jurídico es esa capacidad legal, que se refiere a la capacidad jurídica. 2. Noten algo que habla del consentimiento que no adolezca de vicio. Un consentimiento libre de vicio. Cuando nosotros hablamos de consentimiento, por supuesto, estamos hablando de ese acuerdo. Los sujetos exteriorizaron su voluntad y están de acuerdo en la producción de esas consecuencias jurídicas. El consentimiento que conlleva la aceptación de los efectos o consecuencias de derecho por parte del sujeto que declara su voluntad en un negocio jurídico es importante. Ahora bien, si ustedes ven en su pantalla, nos está indicando que es un consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces, alguien puede aceptar un negocio jurídico, puede declarar, dar básicamente su aprobación a lo que va a generarse como consecuencias de derecho, pero podría ser que ese consentimiento esté viciado. Y para ello, entonces, vamos a establecer, según lo vamos a ver en nuestro Código Civil, el consentimiento puede estar viciado, la persona aceptó. Nuestro Código Civil establece los vicios de consentimiento. Se menciona el error, se menciona la violencia o intimidación, se habla del dolo y también se menciona la simulación. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el texto de nuestro Código Civil, pues voy a compartir eso a ustedes en este momento, el Código Civil, para que ustedes tomen nota y por supuesto puedan ver cuáles son básicamente esos respectivos, podemos decir así, componentes o elementos que hacen, que vician el consentimiento. Y estamos acá. En primer lugar, podrán percatarse de que en el artículo 1257, vamos a bajar un tanto para ubicar este artículo. Ya estamos acá. Entonces, podrán darse cuenta que se mencionan los vicios de la declaración de voluntad. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane, 1, de error, 2, de dolo, 3, de simulación y 4, de violencia. Entonces, ¿en qué consiste el error? ¿En qué consiste el dolo? ¿En qué consiste la simulación? ¿Y en qué consiste la violencia? En primer lugar, vamos a establecer de que estos son vicios de consentimiento. Nosotros podemos haber aceptado, decir sí, estamos de acuerdo, pero hay un vicio. El vicio del consentimiento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto obviamente lo que hace, pues básicamente es establecer o determinar de que aquí definitivamente pues nos vamos a encontrar básicamente con un problema. Esto conlleva pues específicamente de que en el caso del error, vean en 1258, es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Entonces, uno de los sujetos, parte del negocio jurídico, se equivocó. Creyó que ese objeto iba a tener ciertas propiedades o cualidades en cuanto a calidad se refiere, y no es así. O bien
un momento dado, pues hubo algún motivo en especial, como por ejemplo, podría haber creído que ese objeto que compró eh, pudo haber pertenecido a un artista de renombre a nivel internacional y no fue así. Para mencionar algunos ejemplos. En el 1261, pues ustedes podrán darse cuenta que se habla o se menciona del dolo. Entonces, la pregunta es esta, ¿y en qué consiste ese denominado dolo? Noten que el dolo, así como aparece definido, es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error, o bien mantener en él alguna de las partes. ¿Y esto qué significa o qué quiere decir? Que uno de los sujetos que participan de este negocio jurídico engañó al otro, utilizó el ardid del engaño, le hizo creer aspectos que realmente no eran ciertos y utilizó básicamente esa sugestión. Entonces, podemos ver de que el dolo, por supuesto, aparece de esta manera establecida como causa de vicio de consentimiento. Luego vamos a establecer dentro de este articulado, pues ya llevamos el error, ya llevamos el dolo, pero también vamos a platicar de la violencia o intimidación. Y aquí, pues nos vamos a percatar específicamente de lo siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta, en ese artículo, en 1265 de nuestro Código Civil, se menciona que la violencia, y aquí quiero que escuchen bien, o intimidación debe ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable. Noten algo. Adicionalmente, le va a inspirar el temor de exponer su persona o su honra, o la de su cónyuge o conviviente de hecho, o pueden ser ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de su bien. Noten que aquí, básicamente, la persona aceptó, consintió, porque se sintió intimidado o se ejerció violencia. Noten que en ese aspecto fue tal la impresión, una impresión profunda, que dijo, sí, ¿quieren un ejemplo? Pues platiquemos. En el caso del ejemplo, imagínense este escenario. Pues, un abogado por ahí trabajando en altas horas de la noche en el edificio donde se encuentre, por allá en el centro histórico. Entonces, pues él no se percató, claro, se fue todo el personal, la secretaria, el procurador, se quedó solo. Las 10:45 p.m. y él está trabajando absorto ahí en su despacho en el privado, y cuando de repente se percata y está parado a la par de él, pues un individuo, 1,50, 1,55 de estatura, en metros, por supuesto. Y él se sorprende y está acompañado por otro par de sujetos. Y le dice, licenciado, muy buena noche. Hoy tiene la oportunidad de celebrar el negocio de su vida. Le vendo este reloj. Por supuesto, es un reloj de colección. Y sé que usted lo va a comprar. ¿Verdad ustedes? O como se dice en Guatemala, mucha. Y por supuesto, ese par de sujetos que están por ahí, individuos fornidos, con cara de pocos amigos, y llevan pistola al cinto. Y le dicen, sí, jefe. Y no se preocupe, licenciado.
Eh, Acepto cheques, ahí abajo hay cajero automático, no hay ningún problema. La reacción de él dirá, pues fíjese que qué casualidad, uno de estos estaba buscando. Era el año, porque esto fue, imagínense, hace tiempo. En alguna oportunidad le di uno así a mi maestro, el licenciado Federico Guillermo Huitzayala, que me dio introducción al Derecho 1, introducción al Derecho 2, y siempre quise conseguir uno. Y le acababan de pagar, o ese día, mejor dicho, honorarios por un trabajo, él disponía por ahí en un dinero, pero no has dicho el precio, le dijo, mire, 5,000 quetzales. Y le da dinero y, licenciado, es un gusto haber celebrado negocios con ustedes, espero volverlo a ver pronto. Y se va, junto con los dos individuos que le comentaba. Es dramático, pero ustedes entienden este caso. Quiere una persona razonable, por supuesto. Hay una impresión profunda o no. Y aparte de eso, ¿es legítimo que le inspire el temor? Sí. Lo que no les he comentado es cómo quedó el asiento de la silla del abogado. Pero, obviamente, ¿entienden? Es un ejemplo en donde la persona razonable, pues, tuvo una impresión profunda. El extremo del caso es más que evidente, pero creo que ustedes lo pueden comprender. No hubo un atraco, nadie desenfundó arma de fuego, porque entonces hubiese sido robo. Muy amable el individuo este. Por supuesto, este vendedor se llamaba Demetrio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ustedes se den cuenta que la violencia, la intimidación puede generar un vicio en el consentimiento y cuando la persona acepta, está consintiendo, pero lo hace porque se vio intimidado. Y por supuesto, eh, el temor a sufrir un mal grave tiene una pérdida considerable en sus bienes. Entonces ya tenemos acá error, tenemos el dolo y tenemos la violencia o intimidación. Pero como ustedes se habrán percatado, hay una cuarta, y no por ello menos importante, causa de nulidad del negocio jurídico, y básicamente la simulación. ¿En dónde la vamos a encontrar? Pues por supuesto nos vamos en nuestro Código Civil, y como ustedes pueden darse cuenta, aquí en el artículo 1284 se establece en qué casos procede la simulación y cuándo tiene esta lugar. Noten algo. La simulación tiene lugar y aquí aparece en primer lugar la consecuencia jurídica. La simulación tiene lugar. Aquí aparece una consecuencia jurídica al inicio. Pero veamos los supuestos jurídicos en donde se describen las situaciones hipotéticas. Uno, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Encubrir. Pensemos. Imagínense ustedes el clásico, típico politiquero corrupto. Él tiene el deseo de comprar un bien inmueble allá en la hermosa ciudad de la antigua Guatemala. Bueno,
Entonces, él contacta al vendedor y le dice, le compro la casa. Y entonces, ¿cuánto quiere? Tanto. La compro. Pero imagínense ustedes cómo va a operar esta situación. Pero le dice solo que va a haber una condición que yo voy a requerir. Y necesito que en la escritura relativa de dominio se mencione que usted me donó ese bien. No se preocupe, yo le voy a pagar el precio, pero quiero que la escritura diga, según lo manifiesta en este caso el individuo, que fue una donación, que es un contrato, por supuesto, a título gratuito, no es oneroso como la compraventa, pero en realidad, como ustedes pueden darse cuenta, es una compraventa, pero la están disfrazando de donación, una donación entre vivos. Claro, hay diferencias técnicas, son la donación es revocable, la compraventa no, pero él desea. ¿Por qué? Quieren cubrir. Y va el carácter jurídico del negocio, dándole la apariencia de otro. Un contrato de la compraventa, en que es relativo de dominio y es a título oneroso, hay prestaciones y contraprestaciones. Acá lo van a disfrazar de un contrato a título gratuito, en donde no hay, por supuesto, una contraprestación. Y básicamente va a entenderse que le está regalando, si usted lo quiere entender así, ese bien. Esto sería en el numeral primero. 2. La simulación tiene lugar cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. El ejemplo típico de una simulación en este segundo supuesto, contenido en el 1284, aquel individuo que tiene alguna preocupación porque podría haber algún embargo judicial sobre sus bienes y viene la manera derivado, puede ser un problema de familia o qué sé yo. Entonces viene y le dice a un amigo o a un familiar, fíjate que me pueden embargar mi casa, me pueden embargar mis vehículos, entonces hacer un traspaso a nombre tuyo. ¿Entienden esto? Y lo hacen. Y falsamente están indicando que lo vendió, cuando en realidad no, pues, lo que está haciendo y le llama y después cuando pasa el tiempo, ya no haya riesgo, pues me lo devolves. Lo vuelves a transferir a mi propiedad. 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Aquí podríamos volver al primer protagonista, el politiquero corrupto. Viene él y sabiendo de que por ejemplo, la donación es revocable, es a título gratuito, pero entonces le dice a su guardaespaldas, haceme un favor, a las 10 de la mañana necesito que estés en la oficina del licenciado XY para que firmes una escritura de compraventa de una casa que voy a comprar en la antigua. Muy bien, entonces va a salir a tu nombre. Estamos hablando del guardaespaldas, él va a ser el que va a fungir o va a aparecer como comprador. Pero en realidad el verdadero dueño es este individuo, el innombrable. Se dan ustedes cuenta entonces que acá lo que estamos viendo, pues básicamente es que se está utilizando a personas interpuestas. Estos individuos que van a comparecer para mantener en el anonimato a las personas verdaderamente interesadas. Y esto es, básicamente, son 3 condiciones hipotéticas en donde, según nuestro Código Civil, puede darse la simulación. Bueno, entonces, podría seguir con ustedes, pero me parece que con esto es más que suficiente entender de que el negocio jurídico, por supuesto, puede ser viciado, el consentimiento puede tener ese vicio,
Y en un momento, pues vamos a determinar de que estos son los respectivos casos en donde nuestro código civil pues plantea un vicio en el consentimiento, en el que son 4: el error, el dolo, la violencia o intimidación y por supuesto la simulación. Dentro de los requisitos finales para la validez del negocio jurídico se requiere el objeto lícito. Esto significa que el objeto de negociación jurídica, su comercialización debe estar permitida por la ley. Debe ser un objeto de lícito comercio. Y ese sería el tercer requisito esencial para la validez del denominado negocio jurídico. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues les podría comentar algo interesante. Pues hasta aquí estaríamos terminando, por supuesto, los respectivos temas que son propios de los hechos y los actos jurídicos. Por lo tanto, vamos a proceder al desarrollo de otros 2 conceptos jurídicos fundamentales materiales, que básicamente pues les voy a presentar a ustedes en este momento de la temática relacionada con el punto que sigue, y sería el que nos corresponde desarrollar el siguiente. Vamos a hablar del denominado derecho subjetivo y deber jurídico. Nuestro objetivo en este caso pues va a ser en un momento dado pues el desarrollo de estos componentes. Tenemos en esta oportunidad pues este tema, el derecho subjetivo y deber jurídico. Acá, como lo habíamos anunciado, tenemos estos aspectos por desarrollar, la definición de ambos, tanto el derecho subjetivo como el deber jurídico, la clasificación de los mismos, tanto tenemos de los derechos subjetivos y deberes jurídicos. Pues bien, ahora comencemos con este tema. Ustedes podrán darse cuenta de algo, y básicamente es que vamos a generar un preámbulo de conceptos preliminares, de conocimientos que se supone que ustedes ya han de tener, y en este momento pues vamos a ver, en esta temática pues habíamos hablado, y ya lo habíamos visto, hablamos de la norma jurídica, la definición de la misma, y ustedes pueden darse cuenta que en la definición, decíamos en la clase anterior, pues se establecen los deberes jurídicos y por supuesto se mencionan los derechos subjetivos, derivados de esa característica de bilateralidad de la norma. Luego habíamos visto también, y esto ya lo habían ustedes escuchado, la dualidad de sujetos que intervienen dentro de la relación jurídica y que se constituyen en los elementos personales de la misma. Uno, que es el sujeto activo, titular del derecho subjetivo, y otro que es el sujeto pasivo, titular del deber jurídico. Entonces, son los 2 elementos personales de la relación jurídica. Y como ustedes recordarán, en nuestra sesión pasada, pues habíamos platicado de la importancia que tiene o representa el derecho subjetivo, y en este caso, vemos que tanto para la ciencia del derecho, en la dimensión, por ejemplo, procesal, se habla de la facultad que tiene un sujeto para poder iniciar un proceso judicial y poder reclamar sus pretensiones jurídicas. En el momento mismo en que una persona acude a un órgano jurisdiccional y solicita formalmente la iniciación de un proceso, lo está haciendo ejercitando un derecho de acción que básicamente es un derecho subjetivo. En esta potestad está requiriendo, está solicitando al juez que inicie un proceso para dirimir un conflicto de intereses entre partes determinadas. Entonces, en el ámbito procesal vemos esa dimensión que puede tener el derecho subjetivo. De hecho, la acción es un derecho subjetivo público.
porque se hace valer frente al poder del Estado a través o por parte de los particulares. Pero también es la importancia que tiene el derecho subjetivo es relevante en el ámbito del derecho público, por supuesto, en el derecho penal, el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Entonces, en el área de los derechos humanos, son fundamentales, pues son derechos subjetivos. Pero también en el ámbito privado, en el derecho privado, pues también vamos a ver la importancia que tiene el derecho subjetivo. En el momento mismo en que Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa y el vendedor le exige al comprador que le pague el precio convenido, ahí hay un derecho subjetivo. En el momento en que Juan y Pedro celebran un contrato de arrendamiento, y Juan le requiere a Pedro que le pague el monto mensual de renta, ahí hay un derecho subjetivo que está haciendo valer frente al inquilino. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la importancia y la trascendencia que tiene el derecho subjetivo es relevante y nosotros lo vamos a considerar como un concepto jurídico fundamental de carácter material. Ahora bien, veamos algo que se hace necesario pues, platicar. Y aquí era donde nos habíamos quedado y vamos a determinar, perdón, lo siguiente, veamos. Dentro de las generalidades, como ustedes pueden darse cuenta, vamos a establecer la contraposición entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y esto obliga a establecer, por supuesto, un concepto que sea diferenciado en cuanto a que el derecho subjetivo implica o conlleva una facultad, un poder, una autorización. Las normas jurídicas le atribuyen a los sujetos de derecho personas ciertas facultades. Y como lo vamos a ver, esas facultades, y eso lo vimos en las acepciones de la palabra derecho, lo que vamos a encontrar básicamente es que el sujeto está siendo autorizado para realizar una conducta que puede consistir en que un hacer, un omitir o un exigir. Ahora, antes de disertar sobre lo que constituye el derecho subjetivo, pues vamos a realizar un ejercicio intelectual. Y esto obedece a que es común y es frecuente encontrar criterios encontrados, y de hecho, pues aquí les voy a presentar estas teorías, porque algunas de estas reconocen la existencia del denominado derecho subjetivo, pero otras lo niegan. Podría decirles que el concepto del derecho subjetivo es un concepto contemporáneo y que de alguna manera pues hay discrepancia en cuanto a los autores, en cuanto a las corrientes doctrinarias que son dispares y que algunos afirman que existen y otros niegan la existencia de los derechos subjetivos. De esta manera, para determinar la naturaleza jurídica del derecho subjetivo, pues podemos mencionar teorías tales como la teoría de la voluntad, la teoría del interés, que estarían clasificadas como teorías positivas o afirmativas, porque aceptan la existencia, como van a darse cuenta, del denominado derecho subjetivo, pero hay otras teorías que son negativas y estas niegan la existencia del concepto de derecho subjetivo, y dentro de estas teorías negativas, pues está la teoría normativista de Hans Kelsen, está la teoría de Leon Dubuit, y por supuesto está la teoría del realismo jurídico, orientado al realismo jurídico escandinavo. ¿En qué consisten estas posiciones doctrinarias que ustedes ven, obviamente, en su pantalla? Pues platiquemos brevemente de las mismas. Y quiero que noten algo. En el caso de la teoría de la voluntad, nos dice o nos manifiesta, y esto es interesante considerarlo, que el derecho subjetivo consiste, y aquí es importante enfatizar, en el hecho psicológico de la voluntad del sujeto. Que las normas del derecho positivo, del derecho estatal, han de reconocer y garantizar. Entonces se habla del derecho subjetivo
para hacer referencia al hecho psicológico de la voluntad del sujeto. Bueno, y en este aspecto, pues destacan que esa es la naturaleza del derecho subjetivo. La teoría del interés considera que el derecho subjetivo, así como lo oyen, es un interés protegido por el derecho, partiendo de una manera de entender o de concebir al derecho, que nos dice que el derecho es la regulación de intereses en conflicto. Ahora bien, teoría de la voluntad, hecho psicológico de la voluntad del sujeto, reconocido y garantizado por las normas, teoría del interés, el derecho subjetivo como interés protegido por el derecho, concibiendo el derecho como regulación de intereses en conflicto. Pero esta otra posición de la que vamos a platicar, obviamente, es el lado opuesto a las teorías negadoras de la existencia del derecho subjetivo. Y dentro de estas tenemos una primera, y es la teoría normativista de Hans Kelsen, este jurista vienés. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos el semestre pasado del positivismo jurídico? Una de las escuelas que hicieron entrar en crisis a la concepción del denominado derecho natural. Pues, ¿qué tenemos en esta teoría normativista? Bueno, Hans Kelsen pues, considera que tanto la teoría de la voluntad como la teoría del interés anteriormente mencionada, dice que estas teorías piensan que existe un derecho subjetivo previo al derecho objetivo, lo que supone, según Kelsen, retornar a la teoría iusnaturalista que defiende el dualismo entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y que Hans Kelsen nos dice, lo cual debe ser eliminado. Ya que el derecho subjetivo, según Kelsen, no constituye más que un aspecto o una dimensión del derecho objetivo que toma la forma de un deber cuando la norma sanciona a un sujeto, o bien la de un derecho subjetivo cuando se pone a disposición del sujeto, la norma. Como ustedes podrán darse cuenta, entonces, esta teoría de Kelsen aboga por la eliminación del dualismo derecho objetivo, derecho subjetivo, y por el contrario afirma Kelsen el carácter primario, esto es primordial, del deber jurídico. Por tanto, para Kelsen, el derecho subjetivo se subsume, esto significa que se abarca, está comprendido en el derecho objetivo, ya que se puede trasladar los enunciados del derecho subjetivo, se pueden traducir o trasladar en enunciados normativos. No es posible, según nos indica Kelsen, en definitiva, la formulación de un concepto general de derecho subjetivo, pero en tanto se admita su presencia, aunque sea como una manifestación del derecho objetivo, no niega radicalmente su existencia, sino que se limita a considerarlo como un aspecto de la norma de derecho objetivo. Y es aquí en donde se destaca esa teoría normativista de Hans Kelsen. Por el contrario, en el contexto de las doctrinas francesas, pues aparece la teoría de Léon Duguit. Este jurista francés, cuya teoría del derecho vale la pena recalcar o destacar, es de corte sociológico, hay un enfoque sociológico en su concepción del derecho,
él toma en consideración, y esto es importante que lo consideren, la solidaridad social como fundamento de lo jurídico. Y Duguid, por supuesto, niega la existencia del derecho subjetivo porque argumenta que lo considera un concepto individualista que es propio exclusivamente de sistemas liberales. Estamos hablando de un liberalismo político. Para Duguid, entonces, podemos ver que las normas jurídicas no confieren derechos subjetivos a los individuos, sino que lo que hacen es determinar, y es interesante escucharlo, cuáles son las funciones sociales que le corresponden a cada miembro del grupo social. Es una teoría, por supuesto, interesante, John Dewey, y por eso niega la existencia del denominado derecho subjetivo. Y finalmente, pues claro, ustedes ven que tenemos en la nómina de la pantalla, pues está la teoría del realismo jurídico. Y aquí vamos a explicar o establecer que esta corriente o concepción jus filosófica, pues tiene variantes, está como la teoría del realismo jurídico norteamericano. Pero acá vamos a concentrarnos en el realismo jurídico escandinavo, que nos dice que los derechos subjetivos, esto es interesante como planteamiento, son solo un producto de la imaginación y se apoyan en la creencia de que existen facultades, potestades o inmunidades que no tienen correlato en la realidad. Esto significa que no tiene un constructo objetivo, no hay un referente empírico. Por lo tanto, esta teoría de realismo jurídico, en su variante escandinava, nos indica en un momento dado que los derechos subjetivos no tienen existencia real, pues son solo una construcción de la ciencia jurídica que le permite explicar el derecho vigente, aunque obviamente cumplan la función de crear el sentimiento de poseer ciertas facultades que motivan a las conductas jurídicas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Ustedes podrán encontrar argumentos, los argumentos van, los argumentos vienen. ¿Y cuál es el objetivo de plantearles estos aspectos preliminares? El objetivo va dirigido principalmente para que ustedes que están estudiando y que inician la carrera, claro, todas estas teorías las van a ver ustedes en un nivel de posgrado, son elementos interesantes, porque aquí ya se cuestiona la existencia del derecho subjetivo y otros afirman la existencia del mismo. Ahora, ¿qué es lo que queda como lección de aprender al inicio de la carrera? Pues lo primero es de que, si bien es cierto, hay una corriente que acepta en nuestro programa, pues aparece como concepto jurídico fundamental y entiende que te da por sentado la existencia de los derechos subjetivos, reconociéndolos obviamente como conceptos jurídicos fundamentales para poder comprender el derecho. Sin embargo, ya ustedes se dieron cuenta que no son criterios universalmente aceptados y no hay verdades absolutas. Entonces hay posiciones enfrentadas o encontradas en torno a cada tema en el ámbito jurídico. Partiendo de lo anteriormente mencionado, pues vamos a abocarnos por las corrientes positivas y reconocen la existencia del derecho subjetivo, pero ya ustedes vieron que no existe un acuerdo unánime en la doctrina. Entonces, pasemos a lo siguiente. Estas imágenes nos van a traer a la mente algo. El derecho a la vida. Pregunto, por supuesto, sin que abran el micrófono. Ahí está el chat si desean participar. ¿Tenemos derecho a vivir? ¿Podemos exigir que se respete nuestro derecho?
a la vida. Y viene otra inquietante pregunta. ¿Tenemos el derecho a vivir como un derivado o consecuencia de la concesión graciosa de ese aparato que detenta el poder político, el poder supremo de dominación, que es el Estado? Tenemos derecho a la vida porque el Estado nos otorgó ese derecho. Y es más, ¿desde qué momento tenemos ese derecho a la vida? Y aquí podemos entrar en polémicas. Desde la concepción o hasta que nacemos. Y van a darse cuenta ustedes que hay diversidad de criterios en torno al reconocimiento del derecho a la vida. Y tan grave es la situación que a estas alturas de la evolución y el desarrollo de las sociedades humanas, no hay un acuerdo unánime en cuanto a que se reconozca la vida desde un punto en común y que sea aceptado generalmente o válida y universalmente por todos. Entonces, hay lucha, hay enfrentamiento, el derecho a la vida. Claro, respeto su posición al respecto, pero ¿en qué momento? Y por otro lado, tenemos derecho a vivir, lo que implicaría que si es ese derecho otorgado por el Estado, agradecido, pensaría alguien, estaría con el Estado por haberle reconocido su derecho a la vida. O bien, en otra posición, independiente del otorgamiento o no por parte del Estado, el derecho a la vida es preexistente al surgimiento mismo del Estado y al surgimiento mismo del derecho. Derecho a la vida. Claro, pues tenemos elementos interesantes, se discuten. ¿Desde qué momento tiene derecho a vivir ese sujeto? Que mientras está en esas condiciones, según nuestro Código Civil, tan solo es un producto de la concepción. Derecho a la vida. Y así como está establecido en nuestro Código Civil, por supuesto, ya con el nacimiento. Entonces, puede haber diferencia. Le otorgamos derechos a este ser, a la vida, o se los quitamos y solo se los agregamos y se los reconocemos a este. Ser o no ser. Es un dilema. Vamos a otro derecho. Una de las formas o manifestaciones, la libertad de expresión, la emisión de nuestro propio pensamiento. Esto es polémico. Y está a la orden del día. La incomodidad que puede ocasionar el que el ser humano exprese libremente su pensamiento. Ahora bien, hemos visto en diversas latitudes la intención de vedar, de restringir. Si es nuestro pensamiento y libremente lo podemos expresar, hemos de entender de que como seres humanos somos seres racionales. Y esa manifestación de la razón humana que conlleva la expresión de nuestro pensamiento es un derecho que debemos agradecerle al Estado que se nos reconozca, o es algo que por propia naturaleza el ser humano tiene. Si se supone que somos seres pensantes, debemos exteriorizar y emitir nuestro pensamiento. Claro, esto causa molestia y causa incomodidad.
para quienes en un momento dado no han entendido de que este es un derecho humano fundamental y que está reconocido en la Constitución, sin licencia previa y sin censura. Por supuesto que vamos a entender que en el ejercicio de un derecho no podemos vulnerar o ocultar o atropellar los derechos de los demás. Entonces, la lucha por defender un derecho subjetivo, como es la libertad de expresión, y ustedes pueden darse cuenta de los escenarios. Esto es polémico. Ahora, ¿a quién beneficia y a quién perjudica el que el ser humano por naturaleza deba expresar su pensamiento? ¿Y en qué condiciones? Por supuesto, el derecho es un factor de regulación de la conducta social y definitivamente deben haber reglas en el entendido de que hay un límite que va a estar en cuanto a que mi derecho termina donde inicia el derecho de otro. No más. Pero sigamos. Dentro de esta dinámica, pues vemos el derecho a la libertad. Por supuesto, somos libres por naturaleza o somos libres por una concesión gratuita o graciosa por parte del ente político que es el Estado. Esa forma de organización que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad nos va a otorgar la libertad. Claro, y ustedes pueden analizar a través de la historia de la humanidad la lucha del ser humano por mantener incólume la libertad, en aras de la libertad. Cuando las cadenas de la opresión se vuelven más pesadas, hay una tendencia natural del ser humano a rebelarse, porque entra a vulnerarse la libertad humana. Es más, voy a emitir una reflexión, puesto que concebir al derecho como la expresión autoritaria de la voluntad del Estado, virtualmente, esa manera de concebir al derecho riñe con el concepto de la libertad. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que estamos enfrentando, confrontando el derecho, y aclaro, en este momento utilizado o entendido bajo la acepción de expresión autoritaria de voluntad del Estado. Puede entrar en franca contradicción con la libertad. Y puede, en esa acepción del derecho, expresión autoritaria de la voluntad del Estado, a través de esta, limitar, pedar la libertad. Y por lo tanto, estaríamos viendo que concebido el derecho bajo esta acepción, vamos a encontrar que entra en conflicto, en contradicción con la libertad misma. Y puede darse, bajo esta concepción del derecho, que éste podría constituirse en la antítesis de la libertad. Bueno, continuemos. Entonces estamos viendo que hay ciertos aspectos interesantes, esto, vida, libertad, emisión de pensamiento. Pues son aspectos importantes y ustedes tendrían que entender por qué hacen valer esos derechos, porque son sus derechos subjetivos. Y los van a hacer valer frente a los demás. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Claro, las definiciones no se hacen esperar.
Pero antes, ciertos pensamientos que se han generado en varias latitudes, el respeto al derecho ajeno es la paz, ya sea entre las naciones como entre los individuos. Y ustedes conocen al personaje originario de un país hermano del norte de América, que hizo énfasis en este aspecto. Y es porque, lamentablemente, hay ciertas personas que no han logrado comprender o entender de que su derecho va a finalizar donde comienza el derecho de otro. Y es que es tan fácil solo argumentar derechos sin reconocer deberes. Y ustedes pueden encontrar esta situación. Y alguien podría decir, me disculpan, pero yo necesito que se reconozca mi derecho y voy a perjudicar los derechos de todos. Hay un límite. Hay un límite. Entonces, hemos de entender cómo opera la lógica de lo jurídico. Entonces, el respeto al derecho. En una sociedad irrespetuosa, lo que encontramos es caos. En una sociedad donde no se logra reconocer qué me corresponde como derecho y cuál es mi deber al respecto. Y mientras no estemos conscientes de esto, pues vamos a encontrar atropellos de toda índole, porque se vulnera y se conculca el derecho ajeno. Y parece muy común, muy frecuente, el irrespeto al derecho de los demás. Continuamos. Luego vemos un magnate norteamericano, John Rockefeller, dentro de sus célebres frases indicó que todo derecho implica una responsabilidad y por supuesto es que debemos en el ejercicio de nuestros derechos ser responsables porque mucha facultad podemos tener, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Cada oportunidad que se nos presenta en la vida va a implicar una obligación y cada posesión implica un deber. Y es interesante el pensamiento de Rockefeller. Entonces, nosotros podemos perfilar y ver diversos criterios que se han esgrimido en torno a la temática para ir concluyendo, pues básicamente en esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los denominados derechos subjetivos, pues vamos a encontrar diversidad de definiciones. Cuando en el semestre pasado desarrollamos el tema acepciones de la palabra derecho, les había mencionado la siguiente. Son todas aquellas facultades, entiéndase autorizaciones, emanadas o derivadas de una norma de derecho objetivo que le permiten al sujeto titular del mismo la posibilidad de realizar una conducta positiva o negativa. Una conducta positiva que implica que en su actuar va a generar una modificación en el mundo exterior, haciendo algo o bien exigiendo algo. O puede ser una conducta negativa, lo cual conlleva a que está facultado para abstenerse o para omitir un determinado comportamiento. ¿Y por qué se ha establecido
ese condicionamiento entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo, que fue lo que vimos al desarrollar la temática de las acepciones de la palabra derecho en el primer semestre. Este tema lo había explicado en el primer semestre. Y es porque cuando se dice que es una facultad emanada de una norma de derecho objetivo, y eso es el derecho subjetivo, una facultad emanada o derivada de una norma de derecho objetivo, es porque en esta posición, que por supuesto es teórica, nos está indicando de que para la existencia de un derecho subjetivo se requiere previamente la existencia de una norma de derecho objetivo. A contrario sensu, según esta interpretación ius filosófica del derecho subjetivo, implicaría que si no existe una norma de derecho objetivo, pues por más derecho subjetivo que invoquemos, este no va a ser real, no va a tener una consistencia, no tiene un fundamento. Cuando la esposa, por ejemplo, le exige al marido que provea lo necesario para el sostenimiento del hogar, está haciendo valer, está ejercitando un derecho subjetivo, que está contenido, obviamente, en una norma de derecho objetivo, que es el artículo 112 de nuestro Código Civil, que nos dice que por el matrimonio, la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingresos del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella. Cuando el trabajador viene y le exige al patrono que le pague su aguinaldo, su bono 14, por ejemplo, es porque hay normas dentro del contexto del derecho laboral que le están otorgando ese beneficio al trabajador. ¿Esto qué significa? Que esa facultad de la esposa, que es un derecho subjetivo, y la facultad del trabajador de exigirle al patrono que le pague esa prestación, es un derecho subjetivo, se deriva o debe su existencia a que hay una norma de derecho objetivo que la contempla. Y es acá en donde, en esta corriente de interpretación, se condiciona la existencia del derecho subjetivo a la existencia previa de una norma de derecho objetivo. Pero podría haber otra manera de concebir la existencia de los derechos subjetivos. Claro, que en el anterior enfoque, que tiene una marcada influencia de positivismo jurídico. Es más, los positivistas, Hans Kelsen niega la existencia del derecho subjetivo y tan solo manifiesta la existencia del derecho objetivo, que es obviamente un derecho derivado del acto de voluntad del poder del Estado. Pero si nosotros le hacemos la misma pregunta a un ius naturalista, él no va a tener ningún inconveniente de decirnos o indicarnos de que pueden existir derechos sin que haya necesariamente una norma contenida en el ordenamiento jurídico, porque hay derechos que son naturales, son inherentes al ser humano. Es más, basta con que nosotros veamos el artículo 44 de nuestra Constitución Política, que establece que, por supuesto, los derechos y las garantías amparadas en la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en el texto constitucional, son inherentes a la persona humana. Y esto está en el artículo 44 del texto constitucional. Entonces estamos viendo cómo la misma Carta Magna está estableciendo la posibilidad del reconocimiento de derechos sin la existencia de una norma de derecho objetivo, y siendo así, hay una influencia en cuanto al enfoque ius filosófico de ese artículo 44 constitucional, que es eminentemente del ius naturalismo, es de derecho natural. ¿Entienden esto? Claro. Entonces, en las definiciones que tenemos del derecho subjetivo, pues aquí tenemos una facultad, es la posibilidad de acción. Hay un grado de actividad posible. Hay un margen, un marco de actuación dentro del cual el sujeto titular del derecho subjetivo puede desempeñarse o desenvolverse. ¿Haciendo qué? Ejecutando determinada conducta o bien absteniéndose de ella. Puede hacer algo, puede omitir algo, o bien puede asumir esta otra variante o variable de exigir algo de otro sujeto. ¿Y qué le va a exigir? El cumplimiento de un deber. Si él es el titular del derecho, pues al otro sujeto le va a exigir el cumplimiento de un deber.
Quiero que ustedes noten que en un momento dado esta correlatividad de conceptos, derecho subjetivo, derecho objetivo, y los deberes jurídicos, por supuesto, pues son necesarios en cuanto a su comprensión. Lo que para uno puede representar un derecho, para otro va a representar un deber jurídico. Porque yo les había comentado en la sesión anterior que el derecho subjetivo y el deber jurídico pueden constituirse como el anverso y reverso de una misma moneda. En un contrato, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble, que es un contrato de cesión de derechos de uso, un sujeto que es el arrendante o arrendador va a tener el derecho subjetivo de exigirle al arrendatario que le pague el monto de dinero convenido, en concepto, el precio dice en 1880, pero hablemos de renta. Y esa cantidad en dinero para el propietario del inmueble que tiene la calidad de arrendante o arrendador constituye un derecho. Él puede exigir un derecho subjetivo, que le paguen esa cantidad. Y esa cantidad de dinero para el arrendatario, que va a tener la calidad en este caso de inquilino, por ejemplo, el pagar esa cantidad para él es un deber jurídico. Lo que para un sujeto es un derecho, para el otro va a representar un deber jurídico porque son dos conceptos que son correlativos. Continuamos. Entonces, luego de haber examinado esas teorías con respecto a la naturaleza jurídica, puede aparecer otra definición y esta sería una tercera. El derecho subjetivo entendido como el poder o facultad atribuido por la norma jurídica potestativa o autoritativa al sujeto. Y esta potestad le permite al titular del derecho subjetivo pues realizar determinados actos o exigir a otros sujetos una conducta, un hacer, o bien la abstención. En un momento dado, ustedes pueden darse cuenta de que en esto consiste, pues básicamente el derecho subjetivo, son facultades. Ahora bien, ¿qué tendríamos por mencionar? El contenido entonces del derecho subjetivo, visto tal y como lo hemos estado mencionando en los minutos anteriores, de esas definiciones extraemos elementos que son determinantes del contenido del derecho subjetivo. Y hay un elemento externo, es la norma de la cual procede, es esa norma del derecho objetivo material, que según una corriente de interpretación filosófica del derecho, pues va a ser el fundamento de la existencia del derecho subjetivo. Debe haber una norma de derecho objetivo de la cual se derive. Pero también van a haber dos elementos internos. El ejercicio de ese derecho y es el efectivo, por supuesto, cuando el titular del mismo ejercita el derecho, le está haciendo valer, y la pretensión. Como elementos internos del derecho subjetivo, en el caso de la pretensión es sinónimo de solicitación. Toda pretensión va a ser entendida como una intención dirigida a la obtención de algo. Y esto faculta al sujeto, por supuesto titular del derecho subjetivo, para poder exigir a otro sujeto determinada conducta. Entonces aquí tendríamos estos dos elementos, un externo y dos internos. El externo, la norma, interno, el ejercicio del derecho y la pretensión, que se constituyen en el contenido del derecho subjetivo. Entonces, ¿qué más podríamos platicar? Pues tantas cosas del derecho subjetivo. Entonces, el ejercicio, ya con esto voy a ir finalizando, del derecho, el hacer valer ese derecho subjetivo, se ha dicho que es la finalidad básica de todo derecho subjetivo, el que efectivamente lo hagamos valer. Y por medio del derecho subjetivo, el sujeto puede ejercitar o no, hacer valer o no
aquí se menciona usar o no su derecho. Aunque el ejercicio del derecho, cuando lo hacemos valer, se ha dicho que no debe confundirse con la condición de renunciable o no del mismo. Porque esto significa que es muy diferente, muy distinto el que nosotros, siendo titulares del derecho, lo ejercitemos, esto es, lo hagamos valer o nos abstengamos. Esa es una cosa. Pero no debemos de confundir con la renuncia o no de ese derecho. Porque, por ejemplo, la misma ley establece que los derechos y las garantías que la Constitución política, por ejemplo, le otorga o le concede a los trabajadores son irrenunciables para ellos. En el ámbito del derecho de familia, por ejemplo, el derecho que tiene el hijo menor de ser alimentado por sus padres es irrenunciable. Una madre de familia, por X o Y motivo, hay diferencias en el núcleo familiar, resulta separándose o divorciándose del marido, hay una diferencia entre la separación y divorcio. En la separación es una separación de cuerpos, pero se mantiene el vínculo conyugal, sigue el matrimonio, y en el divorcio hay una ruptura del matrimonio. Pero básicamente vemos que el derecho que tiene el hijo menor de edad a ser alimentado es irrenunciable. La madre, aunque tenga la custodia y que ella pueda tener la posibilidad económica y diga, pues no necesito que el padre del niño le pase gasto, yo le voy a proveer todo. Ella no puede renunciar al derecho a alimentos del menor hijo. Es irrenunciable. Entonces, les comento esto para que no vayan a confundirse ustedes en cuanto al ejercicio o no ejercicio, es muy distinto a la renuncia o irrenunciabilidad que puede tener un derecho. Y un trabajador, por ejemplo, puede tener tanta necesidad de trabajar que le dice al patrón, oh, mire señor, a mí deme trabajo, yo vengo los 7 días de la semana, no me pague bono 14, no me dé horas extras, que necesito trabajar. ¿Y dónde le firmo? Y yo estoy de acuerdo. Para él son irrenunciables y sus derechos y esas garantías establecidas, por supuesto, en el texto constitucional y en las leyes laborales de otro orden o nivel jerárquico inferior. Entonces, no hay que confundir. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por platicar? Pues varios aspectos. Por lo tanto, vamos a dejar acá, nos vamos a quedar en la clasificación del derecho subjetivo. Es un tema con el cual voy a retomar con ustedes en la próxima clase. Estamos ya pues sobre tiempo, así es de que pues veo que en el chat no hay preguntas relacionadas con el tema. Entonces, ¿qué nos queda? En la próxima sesión vamos a iniciar la clasificación del derecho subjetivo y creo que hay una intervención. Jafet, le encargo. Si Sí, licenciado, gusta, le brevemente. escucho. Yo sé que posteriormente los 15 días del parcial usted entrega notas, o sea, serían este viernes el 15, los 15 días. La pregunta es, ¿por qué medio usted nos hará llegar la nota? Porque la plataforma de Derecho Cloud, por ejemplo, no ha estado funcionando y algunos licenciados nos han tenido que dar la nota por otro medio. Sí, gracias, Jafet, por su pregunta. Fíjese que este ha sido un tema que se ha estado platicando a nivel de claustro. Entonces, esperamos el pronunciamiento de las autoridades. Entonces, cuando ellos lo permitan, en un momento de las autoridades superiores, entonces yo no tengo ningún reparo. Lo único que sí necesitamos es que nos den la autorización para poderlo hacer, ya sea en la plataforma Meet o bien a través de la plataforma Classroom. Entonces, ya vi los resultados, pues están muy bien y espero, por supuesto, quiero felicitarlos. Claro, hay excepciones, por supuesto. Entonces, no tengan ningún problema, van a estar publicados en tiempo y esta es la fecha en la cual pues todavía no hay un pronunciamiento oficial para que nos autoricen la publicación de los resultados, pero de que se van a enterar de los mismos, claro que lo van a hacer. Ni bien recuerdo su resultado en Jafet, y lo felicito.
Así es de que lo voy a dejar para acá, mis amigos, ya estamos sobre tiempo, no quiero abordar más el tiempo. Así es de que les deseo una buena tarde y pues bienvenidos a las cátedras de Introducción al Derecho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias por la clase, Eli. Feliz tarde, Eli. Feliz Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Se cuidan bastante. Feliz tarde, Lick. Es un gusto saludarla. Feliz tarde.